Sí. Entonces, para contarles sobre la definición de la ROP, entonces este es un trastorno proliferativo vascular del desarrollo que va a ocurrir en recién nacidos prematuros con bajo peso al nacer, el cual va a consistir en una interrupción de la vasculogénesis normal. Entonces, los cambios que vamos a encontrar pueden ser isquemia local, angiogénesis y inducción de la neovascularización. Y la ROP es una causa muy importante de discapacidad visual grave en el niño que puede desarrollar en los pacientes pues, de mayor edad, llegar a desarrollar ambliopía, estrabismo y diferentes efectos refractivos. En cuanto a la epidemiología, tenemos que el estudio del ITROP mostraba que había una incidencia de cualquier estadio de los bebés que tuvieran ROP entre los lactantes. Perdóname, Catalina, ¿sabes qué es ETROP? ¿Qué quiere decir ET? Ese es el estudio. ¿Pero qué quiere decir ET? No, Early no me acuerdo. treatment. Early treatment de retinopatía del prematuro, sí. Tiene usted toda la razón. Entonces, entre los lactantes que pesaban menos de 1.251 gramos, con RP clínicamente significativa, en un 36%. Entonces, a nivel mundial encontramos que en el 2010 se encontraron que 184.700 pacientes con recién nacidos prematuro desarrollaron cualquier etapa de la retinopatía del prematuro, 20.000 de los cuales van a quedar legalmente ciegos o con una discapacidad visual severa, que es más o menos entre una agudeza visual entre los 20.200 y los 20.400. 12.300 más van a desarrollar entonces una discapacidad visual leve a moderada, que es entre menores de 20-40 y mayores o iguales del 20-200. En Estados Unidos tenemos que la incidencia aproximadamente es de 1.100 a 1.200 a 1.500 recién nacidos que se diagnostican con retinopatía del prematuro, que va a requerir entonces tratamiento, y de los cuales más o menos entre 400 a 600 van a quedar legalmente ciegos. En Colombia en el 2016 se reportó que el 3.19% por cada 10.000 recién nacidos vivos presentaban entonces el desarrollo de ROP. Perdóname, ¿cómo es ese porcentaje, Catalina? Que no lo entiendo. ¿Dice 3.19% por cada 10.000 o 3.19 por cada 10.000? 3.19 por cada 10.000. Ajá. Ah, bueno. Gracias. Entonces, este es el estudio entonces que les traigo para mostrarles entonces un poquito en cuanto a la proporción, el número y la proporción de los recién nacidos prematuros que fueron elegidos para tamizaje y el tratamiento para el ROP en el 2014 en Latinoamérica y el Caribe entre marzo y abril del 2015, y tenemos que en Colombia se realizó tamizaje en el 40% de los recién nacidos prematuros elegibles y se trató más o menos el 20%. Entonces, como les estaba contando ahorita... Devolvete ahí esa diapositiva, por favor. Si ustedes se fijan ahí, uno dice, uy, solamente el 40% de los niños que tenían criterios de tamizaje fueron tamizados, y eso pues digamos que es un valor real en el sentido en que eso es lo que promedia al país, pero obviamente ciudades como Cali, por ejemplo, que tienen un protocolo y un programa de tamizaje hace mucho rato funcionando y que funciona bastante bien, pues el porcentaje de pacientes que se escapan de realizar el cribado es muy poco. Pero en sitios alejados, en ciudades intermedias donde hay UCI neonatal, pero no hay de pronto un oftalmólogo pediatra o un retinólogo, digamos, disponible para hacer tamizaje, pues obviamente aumenta. Entonces, por eso es un número, tan alto. Igual el tratamiento. Nosotros aquí en Cali tenemos un tratamiento muchísimo más bajo de ese 20%, o sea, el número digamos, de pacientes que finalmente llegan a necesitar tratamiento en Cali es más o menos un 3%, es muchísimo más bajo de ese 20% que estás ahí
em, nombrando, pero pues yo la verdad no recuerdo, hace 2 años que nos reunimos por última vez para evaluar esto con los neonatólogos, no recuerdo que hubiera un número tan alto en algunas de las regiones en Colombia, pero sí hay mucha disparidad todavía. Eso depende mucho del cuidado neonatal, de qué tantas, digamos, profesionales haya el cuidado de estos niños y de muchas cosas, pero el concepto es como que hay regiones muy bien organizadas que llevan mucho tiempo con, digamos, incidencias de ROP que necesiten tratamiento mucho más bajitas, y hay otras regiones del país donde de pronto el cuidado neonatal todavía no es tan bueno, y eso hace que la ROP aumente. Uy, sí, porque ese porcentaje nos pone en el peor, en el peor espacio, ¿no? En el peor lugar. Sí. Sí, después como de Nicaragua y el de Salvador, de la República Dominicana, pero sí, este estudio nos deja muy mal parados. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo que les estaba hablando anteriormente con la doctora sobre, pues, para explicarles, entonces hay unos factores de riesgo que tienen una asociación muy fuerte con el desarrollo de la retinopatía del prematuro, y otros factores que pueden también estar implicados en el desarrollo de la misma. Entonces tenemos que lo principal es la edad gestacional, el peso al nacer y la oxigenoterapia. Entonces la edad gestacional es digamos que lo que habla, lo que me explicaba la doctora es que, digamos, nosotros tenemos una ventana o un periodo de tiempo en donde la retina es más susceptible a estos daños, que es alrededor de entre la 34 semanas hasta la 37, y toda esta edad gestacional, todos los periodos antes de esa edad, entonces son muy susceptibles a los daños y pues generan entonces esta enfermedad. ¿Cierto, Doc? ¿O me corrige si estoy mal? Sí, básicamente ahí el concepto a tener en cuenta es que cuando uno lee estudios en ROP en países del primer mundo, estos países tienen unos niños más chiquitos, aunque nosotros ahorita nos estamos pareciendo mucho más. Si comparamos los niños que nacían hace 5 años con los niños que están naciendo ahora es mucho más frecuente tener prematuros extremos por debajo de 27 y 28 semanas. Entonces, en esos estudios de estos países más desarrollados, los niños tienden, como son más chiquitos, tienden a hacer las retinopatías más tempranas, ¿sí? Entre la semana 32 y 35. Pero en el último estudio que nosotros hicimos, que fue hacia el 2014, nosotros hablo de acá del Valle y de Colombia, tuvimos un pico de ROP más tardío, que era más o menos entre la semana 34 y la semana 36. O sea, en ese periodo de tiempo era cuando los pacientes llegaban, digamos, a cumplir los criterios para necesitar cirugía. Entonces, eso se relacionaba también con que nuestra cohorte de pacientes era una cohorte de niños con un peso más alto al nacer. Pero como te digo, eso ha cambiado, y ahora, pues aunque nosotros no hemos vuelto a revisar eso y acabamos de retomarlo, cada vez hay niños más pequeños y están haciendo las retinopatías más tempranas. Entonces, muy probablemente lo que va a pasar hacia el futuro es que nos empecemos a parecer a estos otros reportes a nivel mundial. Listo. Y entonces el peso al nacer se había visto que tiene una asociación. Perdóname, Alejita, es que en general uno puede pensar que la edad, o sea, el tiempo al cual los prematuros hacen esa retinopatía, independiente de la fecha, o sea, de la edad gestacional, es entre 4 y 6 semanas después del nacimiento, ¿cierto? Exactamente. Sí, pero nosotros antes no teníamos niños tan chiquitos, y ahorita es muy frecuente ver pacientes de 26 semanas, 27 semanas, entonces por eso nos está corriendo la curva a la izquierda. ¿Listo? Gracias. Entonces, para hablar sobre el peso al nacer, entonces, como estábamos hablando, los menores de 1000 gramos, entonces tenían como una asociación y una incidencia mayor, se reportó el 72%, y los mayores de 1500 gramos, entonces era del 10%. Y el uso de la oxigenoterapia con PO2 mayores de 80 milímetros de mercurio
más o menos entre un 89 y un 94%. Y pues debe hacer, y cuando son manejos estrictos y controles permanentes, es menor, ya que se evita entonces estas fluctuaciones del oxígeno. Otros entonces factores que pueden estar relacionados es los factores maternos como la hipertensión o la preeclampsia, la diabetes, el uso de los medicamentos que utilice la madre, la edad materna, la anemia y tóxicos que se consuman durante el embarazo. Factores prenatales tenemos la ruptura prematura de membranas y la presencia de coriomionitis, y las comorbilidades que presenten los pacientes, entonces como las hemorragias intraventriculares, las hemorragias ventriculares, intraventriculares, el ductus arterioso persistente, la presencia de apnea, el síndrome de estrés respiratorio, sepsis, el requerimiento de ventilación mecánica prolongada, la transfusión y la nutrición parenteral. Entonces tenemos en cuanto a la fisiopatología, entonces este es como una gráfica que les traía para mostrarle más o menos cómo podría ser, pero lo que dicen toda la literatura es que se desconocen más o menos los mecanismos por los cuales si se determina entonces esa interrupción o se genera, perdón, esa interrupción de la angiogénesis normal y va a iniciar la angiogénesis inadecuada, o puede ser que ella reanude normalmente y genere entonces una vascularización normal de la retina. Entonces tenemos que el doctor Taylor lo explicaba que se encuentran dos fases. La fase 1, entonces es una lesión inicial que va a estar que se va a generar entonces por factores como la hipotensión, la hipoxia o la hiperoxia. Esto va a generar la formación de radicales libres que entonces van a generar un daño a nivel de los vasos sanguíneos de la retina y van a generar una alteración de la angiogénesis anormal, generando que ésta crezca desde la retina hacia el vítreo. Y en la fase 2, entonces lo que vamos a encontrar es que esos vasos van a reanudar el crecimiento normal, o la presencia de neovasos va a crecer entonces hacia el vítreo, provocando entonces el edema y la hemorragia retiniana, y este tejido fibrovascular anormal puede desarrollarse conjunto con la neovascularización y producir entonces la tracción retiniana y generar los desprendimientos. Entonces esto era más o menos un esquema para mostrarles. Entonces se ve como una vascularización incompleta de la retina, hay una exposición incrementada al oxígeno que va a generar la vasoconstricción, la vasoobliteración, la involución, y en la retina periférica entonces esta isquemia va a generar la producción de factores del crecimiento vascular como el VEGF, y entonces va a generar lo que vamos a encontrar a nivel de los estadios de la retinopatía, como la tortuosidad de los vasos, en el caso de la enfermedad plus o la pre-plus, dependiendo pues de la tortuosidad de los mismos, la neovascularización y la rubeosis del iris o la presencia de vasos en el iris. También entonces esta neovascularización entonces va a generar una proliferación fibrovascular dando lugar a un desprendimiento de retina, y por último estos desprendimientos pueden ser tan grandes que pueden llevarse hasta la ceguera a los niños. Entonces tenemos que la clasificación, entonces el RP, como les contaba la doctora Alejandra, tenemos que la edad al cual hay que estar muy pendientes es aproximadamente en la 34 a la semana 36.6, y va a depender entonces de dos características importantes que se describieron en el International Classification de la retinopatía del prematuro en el 2005, que son la localización y la estadificación. Entonces esta es la tablita que les traigo entonces para describir. Entonces, para recordar y como tenerla de chancuco, para acordarse de cuál es esta clasificación. Entonces, tenemos que, estos son los estadios como de manera fácil. Entonces, la línea de demarcación, la cresta con una proliferación vascular, y de estadio 4 cuando tiene un desprendimiento de retina, y el estadio 4 lo dividimos entonces en dos partes, el A y el B, dependiendo si hay un compromiso foveal o no, y el 5 cuando hay un desprendimiento total. Entonces, esta es otra de las características que es, digamos, otro de los estadios que pues se consideran como otro tipo, no dentro de los estadios, sino como una fase de la enfermedad como tal, que es la retinopatía agresiva y posterior,
Y cuando tenemos de localización posterior, entonces lo vamos a dividir en las zonas, que ya vamos entonces a hablar pues de manera, ya les voy a mostrar el dibujo, y la enfermedad plus y la enfermedad pre-plus, que se caracteriza es por la tortuosidad de los vasos a nivel del polo posterior en 2 o más cuadrantes que tienen que estar involucrados. Y la pre-plus lo que va a hacer es la misma tortuosidad, pero que no sea tan significativa para nosotros diagnosticarla como una enfermedad plus. Entonces, esta es en cuanto a la localización. Entonces, lo que vamos a hablar de la zona 1 es que esta es la zona que está comprometida desde el disco hasta la fobia 2 veces el diámetro del mismo. Después te vamos a tener la zona 2 en la que se va a localizar desde esta zona más o menos hacia la periferia temporal hasta la hora serrata, en donde ahí ya se clasifica como una vascularización de tipo 2 y la zona 3 comprende lo que hay de zona 1. Entonces, esta es más o menos para mostrarles. Entonces, va a estar comprendida entonces desde la papila hasta la fobia. Hasta la fobia, este es el diámetro del disco este es más o menos entonces la medida con 2 diámetros de disco. Y en la zona 2 entonces sería hasta acá donde se ve la hora serrata. Entonces, Catalina, devuélvete al esquema, no a la foto, sino al esquema. Eso. Entonces, esto, como hablábamos, es súper importante porque esto nos va a ayudar a definir. Al final uno necesita en ROP saber cuál es el paciente que necesita tratamiento, porque ese es el paciente que le puede ir mal y se le puede desprender la retina. ¿Y cómo sabemos cuál es el que necesita tratamiento? Entonces tenemos que, como decía Catalina, saber cuáles son como las combinaciones de estos factores que hacen que se vuelva lo que nosotros conocemos como una ROP tipo 1, que es la quirúrgica, que ahora me imagino que Catalina nos va a decir eso. Pero entonces eso depende de cuál estadio tiene y en qué zona está localizado ese estadio. ¿Sí? No es lo mismo tener un estadio, por ejemplo, 3 en la zona 1 a tener un estadio 3 en la zona 3, por ejemplo. Entonces, lo primero que uno tiene que saber en ROP es cuáles son las zonas. Entonces, la zona 1, que de pronto les queda más fácil aprendérselo de esta forma, si uno mide el radio, o sea, la distancia entre el disco óptico y la fóvea, ¿sí? Y ese radio 2 veces, o sea, lo extienden otra vez esa misma distancia hacia la región temporal y desde ahí delimitan un círculo con ese diámetro, ¿sí? La zona 2, entonces comienza donde termina la zona 1 y se extiende hasta la hora serrata peronasal, ¿sí? Porque esa es la que primero se vasculariza y de ahí también entonces hacemos el círculo correspondiente hacia el área temporal. Y la zona 3 es esa área de media luna que está comprendida desde donde termina la zona 2 hasta la hora serrata temporal. ¿Listo? Listo. Entonces ya para la estadificación tenemos que el estadio 1 es una línea de demarcación que la vamos a ver en el fondo de ojo como una línea plana, tortuosa, de color blanco grisáceo, que va a discurrir más o menos paralela a la hora serrata en la periferia temporal. Esa ya va para Rich, que se las pela. Sí, esa yo lo hubiera clasificado como 2. Sí. Porque no le dé volumen. Creo que esa foto la vimos hoy es muy parecida a la que vimos en el consultorio, ¿no, Catalina? Sí. Y fíjate que tiene unas hemorragiecitas ahí. Sí, pero el libro la ponía como 1. Yo si me la encuentro digo que es 2 porque eso tiene volumen. Yo también, y tiene el popcorn ahí al pie. Tiene el popcorn ahí inferior. Estas son otras Esta sí imágenes. es una línea, esta sí es una línea de demarcación, la de la foto como azulosa. Entonces estas también son otras imágenes que les traía para mostrarles las líneas de demarcación, cómo se ven a nivel del fondo de ojo.
También, entonces, el estadio 3, ay, aquí quedó como cortada la foto, es la cresta o es cuando la línea de demarcación ya se ve Estadio elevada. 2. Ajá, sí, el estadio 2 es cuando la línea de demarcación ya se ve elevada, rosada o blanca con el tejido pues ya engrosado. Estas entonces son otras fotos que también les traía para mostrarles. Entonces acá se ve como lo que decía la doctora, como en relieve. El estadio 3. Y es importante que vean que los vasos, en la medida en que pasa eso, los vasos se van ingurgitando y por eso se va formando el plus. Como la sangre no puede seguir hasta el resto de la retina, sino que se queda ahí remansada, no puede seguir, entonces los vasos se van ingurgitando y por eso se forma el plus. Y lo otro es que si ustedes se fijan, los vasos pierden su trayecto normal y uno los empieza a ver más tortuosos y los empieza a ver como un poquito medio ramificados. Entonces muchas veces cuando uno no está tan, pues tan hábil todavía, pues ver más hacia entre más periférico es más difícil, ¿cierto? Pero entonces cuando uno ve que viene la arcada vascular y empieza uno a verle que se empezó a poner más enroscaditos los vasos y como que uno empieza a ver que hay más ramificaciones de lo normal, póngale la firma que ahí tiene un estadio de ROP y hay que buscarlo y hay que buscarlo porque esos cambios los veo un poquito menos posteriores perdón, más posteriores y eso hace que le dé la pista a uno de que allá se va a encontrar el estadio. Yo creo que la clave, lo que yo pienso es que la clave cuando uno se asoma a un fondo de ojo de un prematuro es mirar el disco y si uno ve ingurgitación de los vasos, seguir ese vaso hasta la zona temporal primero, si ese es y generalmente son de los de la zona temporal, y ahí es donde va a encontrar bien sea la línea de marcación, el reach. Generalmente con línea de marcación no hay tanta ingurgitación, pero ya cuando hay el reach, la cresta, ya empieza a haber ingurgitación y seguro en esa zona la va a encontrar. O sea, irse siguiendo el vaso, obviamente mirar la mácula, pero centrarse en el disco para de ahí seguir los vasos hacia la parte periférica. Y tener siempre una estrategia pues de mirar la parte temporal primero, temporal inferior, superior y luego ir a la parte nasal. No sé si Alejandra hace ese ejercicio así. Sí, doctora, lo primero que yo hago es entrar, ver nervio óptico y ahí de una vez miro la mácula, que no me encuentra nada raro en la mácula. Y después lo que hago y lo que yo les trato de enseñar es que si uno tiene, depende de cómo tenga uno el niño, pues así mismo uno tiene que utilizar distintas estrategias. Si el niño ya está de pronto en cunita, en cuidados intermedios, que uno puede hacerse al lado y lado del niño, entonces pues me hago a un lado y aprovecho y miro la retina nasal de ese ojo que tengo enfrente y la retina temporal del otro lado y apenas vea eso, entonces me cambio de lado y le miro al primer ojo que le había visto lo nasal, pues le veo lo temporal porque ahora me queda de frente y al segundo ojo que le había visto lo temporal, ahora me queda la retina nasal de frente y así lo veo. Pero siempre sí tratar de revisar las cuatro, las arcadas temporales pues y las arcadas nasales, tratar de ver cómo está el estadio tanto en la retina nasal como en la retina temporal, porque aunque yo no lo he leído nunca, pero lo que yo he visto en mi experiencia es que cuando el estadio también lo hacen nasal, son pacientes que tienen como más chance de progresar. Estar más graves. Sí. Sí. Que los que hacen el estadio solamente temporal. Entonces, yo trato en lo posible, pues, como de clasificar o de mirar, pues, realmente hasta dónde llegan los vasos en los dos lados de la retina. Pero es básicamente lo que dice la doctora, uno arranca en el disco y va siguiéndolos. Eso es algo que uno aprende con el tiempo. No es tan fácil, pero tampoco es imposible. Lo importante es No, lo tienen que aprender. hacerle. Y pues en ROP hay un montón de niñitos, nosotros siempre entonces los podemos aprovechar pues para verlos, pero uno aprende a seguir el trayecto y así es como llega hasta el estadio.
Bueno, tenemos entonces el estadio 3, que es la proliferación fibrovascular extrarretiniana, que entonces este es el crecimiento de los vasos que va a estar por dentro y por encima del aspecto de la cresta, que va a generar un aspecto rasgado al ir aumentando la proliferación, y puede haber entonces una leve, moderado o grave, dependiendo como de la cantidad de tejido fibroso extrarretiniano que va a infiltrar, y puede causar hemorragia vítrea o prerretiniana. Entonces, estas son otras fotos que les traía acá para mostrarles más o menos cómo se ve entonces la parte rojiza que va infiltrando de los vasos a nivel de la cresta. Aquí tenemos que el estadio 4 entonces es el desprendimiento de la retina parcial, que entonces se va a dar por una contracción de la proliferación del fibrovascular a nivel de la retina, y pues la A es sin compromiso foveal y la B con compromiso de la fovea. Aquí les traía entonces unas imágenes también de cómo se ve entonces el desprendimiento de la retina. Y el estadio 4, el estadio 5, perdón, entonces es el desprendimiento total, que se va a ver como un embudo que se va a describir como abierto o cerrados en las partes anteriores o en las partes posteriores. Esto, así, esta es la única imagen que encontré de cómo se ve el desprendimiento. Tenemos entonces la enfermedad PREPLUS, que es la que venimos hablando, del aumento de la dilatación o la tortuosidad vascular anormal en al menos 2 de los cuadrantes, de gravedad insuficiente para el diagnóstico de una enfermedad PREPLUS. Entonces, estas más o menos son los ejemplos de que nos muestran en el libro del doctor Taylor, cómo se vería entonces la tortuosidad de los vasos en las arcadas. También aquí, entonces aquí hay como una línea de demarcación ya con invasión y con cresta, y acá también se ve entonces cómo se ve el estadio de la enfermedad. Tenemos la enfermedad. Digamos, característica del PREPLUS, pues eso está escrito y uno trata de ser muy juicioso en clasificar a los pacientes cuando ya tienen un plus, pero les soy sincero, yo no he tenido el primero que llegue al preplus y no haga plus luego. O sea, eso una vez hacen estos cambios, así como los que están viendo en las fotos, prácticamente todos terminan haciendo el plus, y el preplus hace que uno tenga que hacerle seguimiento por el protocolo en 48 horas. Pero esto yo me escuché hace por ahí unos 2 o 3 meses como un simposio de ROP, eso está como revisando, entre otras cosas, el tema del PREPLUS, porque están como pensando como, bueno, realmente como que si lo cogemos en PREPLUS nos puede ir mejor que si lo cogemos ya en el Plus. Entonces eso está ahí como en el tintero, y tenemos que estar como pendientes de ver de qué va cambiando con eso. Eso iba a decir, porque en la mayoría de esos pacientes donde se ve en la figura B, esa área de la retina gris, con ese ridge ahí, esa vascularización, esa ingurgitación de vasos tan cerca de la mácula, porque fíjense que está cerquitica de la mácula, eso es una zona 1. Eso es una zona o una 2 muy posterior, o prácticamente una zona 1. Sí, entonces, eso la hace de tratamiento prácticamente inmediato. Exacto, y eso era otra de las cosas que muchos pacientes, le explicaba yo a Catalina esta mañana, hacen como ese notch. Si ustedes se fijan, hay pacientes que hacen ROP como, digamos, siguiendo más bien como una línea, como demarcándose de forma más circular por donde van terminando la vasculatura, hasta donde llegó pues el vasito y se empezó a formar el ridge, y luego pues el estadio 3, pero muchos hacen ROPs como la que están viendo en la figurita B, donde se hace como esa hendidura que se acerca muchísimo a la zona 1, que está prácticamente en la zona 1, y eso cambia dramáticamente las cosas. Entonces, también en ese workshop hablaban de eso, que eso no está, digamos, contemplado como dentro de las clasificaciones, y si uno se va como a términos estrictos, pues está ahí como
entre lo blanco y lo negro de la línea de la zona 1 y la zona 2, y pues cambia dramáticamente. Si eso es en la zona 1 es una cosa y si es en la zona 2 es otra cosa. Entonces también están viendo cómo que esos pacientes que hacen ese notch también les va menos bien, o sea, progresan más que los que no hacen ese notch, y están como buscando identificar si eso debe ser uno de los criterios de tratamiento más temprano. Todas esas cosas las aprendimos en forma muy, muy horrible porque de los primeros criterios que había para tratamiento eran bastante estrictos, y entonces todas estas enfermedades que estaban confinadas a la zona 1 y la parte del pre-plus y plus y estos notch no quedaban como clasificados dentro de nada, y uno esperaba que se pusieran peor, y ya uno los veía de un día para otro y al día siguiente ya había sangrado en vítreo y ya el paciente se le desprendía la retina, y cada vez los criterios van cambiando para hacer tratamiento más temprano. Yo pienso que eso es lo que tienen que tener en la mente y ver que estos pacientes no se debe esperar, no se debe contemporizar mucho. Uno ve esto y más le vale hacer tratamiento. Sí, y eso también, pues yo también lo he aprendido como con la experiencia, es que uno a veces, lo que dice la doctora, como que por tratar de ser muy estricto, a veces en este país los trámites administrativos son demorados, entonces uno es juicioso y termina esperando a que haga el plus, pero de aquí a que al paciente lo remitan a donde se puede hacer, porque muchas de las clínicas donde nosotros hacemos el tamizaje no hay habilitada un servicio quirúrgico de oftalmología, entonces no se puede hacer el tratamiento, sino que tienen que ir a otra institución. Entonces es muy distinto a un país pues de estos desarrollados donde listo, hizo el plus, hizo preplus hoy, lo vi dentro de 2 días, ya hizo el plus y dentro de 3 horas ya está operado. Entonces, todas esas cosas uno va aprendiendo como a manejarlas. Pacientes que, por ejemplo, ya hay unidades donde los niñitos se van de 1800 gramos y es el momento, pues, clímax de su enfermedad, y es un paciente que ya se va a ir, está todo el mundo con ganas de que se vaya, el auditor quiere que se vaya, la EPS quiere que se vaya, todo el mundo quiere que vaya y uno quiere que se quede en la unidad. Entonces, son muchas cosas que hacen que a veces uno tenga que tomar decisiones de indicar tratamiento un poco más temprano, como por ejemplo aquí en un pre-plus. Entonces, obviamente las guías son muy importantes, pero nunca más importantes que el criterio médico de la evaluación integral que uno hace del paciente. Bueno, entonces tenemos que entonces la enfermedad plus, entonces ya es la dilatación y la tortuosidad vascular secundaria a una derivación arteriovenosa en al menos 2 cuadrantes en ausencia de dilatación y turbidez vítrea. Entonces ya tenemos que la ROP agresiva posterior es una forma grave, rápidamente progresiva y es poco común que se encuentra principalmente en los lactantes extremadamente prematuros entre las 23 y las 26 semanas de gestación. Es una enfermedad muy posterior en la cual se caracteriza por cúmulos neovasculares en ausencia de tejido de cresta y vasos tortuosos dilatados con un patrón sincitial. Sí. Entonces, Miren, eso es básicamente una enfermedad en el polo posterior que tiene vasos ingurgitados y usted no le ve nada más. Usted no le ve línea de marcación, usted no le ve cresta por ninguna parte, pero todo está localizado en el polo posterior, ahí al pie del disco, entre el disco y la mácula. En eso, corra, hágale rápido, porque ese niñito se le va a quedar ciego como se nos quedaron a nosotros inicialmente hace muchos años, esperando que hicieran de pronto una línea de marcación o una cresta, porque nadie sabía, no había la historia de cómo iba a progresar esto y eso se ha visto que es terrible. Entonces hay que correr. Estas son unas foticos entonces que les traía para mostrarles entonces cómo se ve el componente de la vasodilatación, la tortuosidad de los vasos en el polo posterior, como estaba contando la doctora. Entonces el tamizaje
varias revistas han determinado pues los tamizajes de acuerdo a los países. Tenemos que la American Academy of Pediatrics, la American Academy of Ophthalmology y el American Association of Ophthalmology and Estrabismus determinó que entonces se van a hacer tamizaje en los recién nacidos prematuros de 30 a las 32 semanas gestacional más o menos, con pesos menores, con un peso al nacer menor de 1.500 gramos, mientras que en la guía de práctica clínica para el manejo de retinopatía del prematuro en Colombia tenemos que es menores de 2.000 gramos o de 36 semanas y o menores de 36 semanas de gestación con cualquier tipo de, con cualquier peso que presenten al menos un factor de riesgo, de los cuales tenemos la ventilación mecánica invasiva, el uso de oxígeno, la corioamnionitis, la candidiasis sistémica, la hemorragia intraventricular, la hidrocefalia, la preeclampsia y creo que la leucomalacia periventricular. Este examen entonces debe realizarse entre las 4 a las 7 semanas después del nacimiento y se realiza entonces con vasodilatación con tropicamida al 0.5%, con fenilefrina al 2.5%. Se debe realizar la dilatación más o menos entre 1 hora a media hora antes y se debe visualizar con un lente de 28 dioptrías o se puede realizar con un lente panfundoscópica de 2.2 de Volk y una depresión escleral o con un retinógrafo de campo amplio. Entonces, Catalina, ahí devuélvete, Anita, eso. Es a la 4ª semana de vida o semana 30 de edad corregida, lo que primero pase, ¿vale? Para sí. que lo corrijas porque creo que ustedes lo montan por ahí en internet, 7 semanas, ya le dio la RP y no nos dimos cuenta. Entonces a la 4ª semana o semana 30 de corregida, lo que primero ocurra. Listo. Y aquí entonces les traía cuál es el criterio de la equilibriedad para entonces los diferentes países. En Latinoamérica teníamos que, como nos estaba contando la doctora, en el 2014 en Colombia eran menores de 1.800 gramos y menores de 32 semanas con cualquier de estos tipos de entonces criterios que ya les nombré. El seguimiento entonces en estos pacientes se va a realizar de 1 a 3 semanas, dependiendo entonces de la gravedad de la enfermedad, y se mantendrá hasta que la vascularización de la retina alcance la zona 3, es decir, completa. Vamos entonces a ver que de acuerdo a la guía de práctica clínica, tenemos que en Colombia se realiza tamizaje cada 2 semanas cuando tenemos los pacientes en zona 3 y la retina está inmadura sin estadio plus, y zona 2 si está el estadio 1 sin enfermedad plus, y en zona 3 en estadio 2. Se debe hacer un examen semanalmente cuando tenemos pacientes entonces que tienen la retina inmadura en la zona 1, pueden tener un estadio 1 sin enfermedad plus, una en zona 2 en estadio 1 sin enfermedad plus, y así sucesivamente. Vamos a ver entonces que los tratamientos de tipo 1 o requerimientos inmediatos son los estadios 3 y todos los que tengan enfermedad plus en estadios 1, 2 o 3 en la zona 1, estadio 2 y 3 en la zona 2 y estadio 3 en la zona 1. El tratamiento, entonces, como decía la doctora, es lo más importante tener en cuenta estas zonas y los estadios para determinar, porque el tratamiento de tipo 1 tenemos que es un tratamiento de tipo inmediato que se debe realizar antes de las 72 horas en la enfermedad de tipo 1, que se va a caracterizar por cualquier estadio de la ROP en la zona 1, si va acompañada de enfermedad plus, el estadio 3 que va a afectar en cualquier parte de la zona 3, o un estadio 2 o 3 en la zona 2 o 3 con una enfermedad plus. Y en los tipo 2, que son los pacientes que solo van a requerir observación, que es el estadio 1 y 2 en la zona 1 sin enfermedad plus y el estadio 3 en la zona 2 sin enfermedad plus. Entonces, estas guías terapéuticas se realizaron también con parte de los reestudios que les nombré anteriormente, que fue el
el ETROP, que se compararon con un estudio que se realizó previamente, que fue el CRIOP del ROP, donde sugirieron que el tratamiento se debería hacer más temprano y iba a reducir la probabilidad de un desenlace de una agudeza visual peor, más o menos como en un 20 a un 15%, y unos mejores resultados como a nivel estructural, con que eran resultados estadísticamente significativos. En cuanto al tratamiento, tenemos diferentes opciones de tratamiento en estos pacientes. Existe la ablación láser de la retina periférica de las zonas inmaduras y vasculares de la retina. También se puede realizar la vitrectomía posterior para el desprendimiento de la retina traccional que no afecte la fovea. Y tenemos que entonces en los estadios 4A, que cuando no afecta la fovea, tenemos una tasa de reparación anatómica más o menos alrededor del 90%, pero cuando es un estadio B, tenemos que esa tasa se va a disminuir al 60%, y ya cuando tenemos un desprendimiento completo de retina es alrededor del 20%. También tenemos otros manejos como los anti-VEGF intravitreos, que en este caso tenemos el bevacizumab y el ranibizumab. Entonces, ya pasamos a hablar un poco sobre el artículo a tratar hoy del club de revistas. Este es un artículo del Journal of Perinatology, que es una revista inglesa. Esto es un artículo que se publicó en el 2000, que fue aceptado en el 2019 y publicado entonces, esto es por parte de las editores de Springer en el 2019, y en el cual se comparó una revisión, un metaanálisis y una revisión sistemática de la literatura del uso de propanolol oral en los pacientes que tenían retinopatía del prematuro severa. Entonces tenemos que en el abstract nos contaban entonces que la idea era averiguar sobre todos los estudios al momento que usaran entonces beta bloqueadores en un tratamiento primario antes de establecerse entonces como tal la enfermedad, y cuáles eran, y como prevención secundaria en los pacientes con ROP severa menores de 32 semanas. Entonces, en cuanto a los resultados, tenemos aquí que en el abstract nos mostraban entonces que encontraron 6 estudios, de los cuales 5 fueron ensayos clínicos, y un estudio observacional en el cual incluyeron 461 infantes que estaban incluidos, que entraban dentro de los criterios de inclusiones usando propanolol, y donde se evaluó entonces el riesgo relativo del desarrollo de ROP primario y secundario en los grupos que estuvieron con profilaxis, que fue de 0.65 con un intervalo de confianza del 95%, que estaba entre el 0.43 y el 0.2, con un total de necesarios a tratar de 7. Y 48%, 0.40, con un RR de 0.48 para los de profilaxis secundaria. También tenemos que entonces el riesgo relativo que reportaron en un estudio observacional fue el 0.21, con un intervalo de confianza del 95%, comprendido entre el 0.8 y el 0.55, con un número necesario a tratar de 3. Y esto lo que concluyó entonces pues fue que habían estudios sistemáticos que mostraban que el uso profiláctico de propanolol podría ser efectivo previniendo la ROP severa en recién nacidos prematuros menores de 32 semanas, pero pues se necesitaba estudios adicionales como multinacionales, randomizados y de tipo controles, para mostrar los desenlaces a largo plazo. Entonces tenemos que esta revista del Journal de Perinatology tiene un índice alto, que es del 89%, está comprendida en los rangos del Q1, con un mejor en cuanto a los rangos intercuartiles, en cuanto a los temas de perinatología, de ginecología y obstetricia, que ha venido siendo desarrollada desde 1987 hasta el 2020, que fue pues cuando
obtuvimos el último dato del índice. Este es entonces el investigador principal, que es el doctor Aviola, que es un profesor asociado al Departamento de Pediatría y de la Universidad de Calgary, hace parte de los neonatólogos del servicio y hace parte de es chair y de la Sociedad de Neonatología, y participa como editor del British Medical Journal, del BMC, del Pediatrics, en Frontiers del Pediatrics Journal. En cuanto a ResearchGate, entonces tenía una muy buena clasificación, tenía un total de 854 investigaciones de interés, con 1.475 citaciones y 58 recomendaciones, y en ResearchGate, que es como la plataforma como no formal para los investigadores, tenía 12.010 lecturas. Tenemos entonces, ya vamos a evaluar entonces este estudio con las preguntas Prisma. Entonces tenemos que, en cuanto al título, pues sí se identificaba como una publicación que hablaba como un review sistemático o un metaanálisis, y el resumen se incluía entonces los antecedentes y los objetivos, los criterios de elegibilidad de los participantes, que fue los que mencionamos anteriormente, para cumplir entonces con estas características. En cuanto a la introducción, tenemos que esta mostraba una justificación adecuada, ya que nos contaba un poco sobre el background de la ROP a nivel de las UCIs canadienses, mostrándonos las importancias en cuanto a la incidencia en los menores de 32 semanas y cómo entonces a nivel del tratamiento, que es lo que vamos a tratar en el estudio, precisamente las nuevas tecnologías han desplazado a las anteriores, como el láser de fotocoagulación o los anti-VEGF desplazaron a la crioterapia, y cómo se mostraron entonces que estos, cómo se desarrolló entonces la necesidad del uso o no uso de estos medicamentos, y cómo estos medicamentos traían efectos secundarios que eran muy importantes, que pretendían, pues que se pretende que el uso del propanolol oral pueda disminuir estos efectos secundarios que son asociados a las inyecciones intravítreas con los VEGF. También entonces nos mostraron entonces las propiedades de los betabloqueadores para la prevención primaria y secundaria, tanto en modelos animales como en recién nacidos prematuros, pero pues que no hay evidencia suficiente para soportarla o refutarla. Y en cuanto al estudio más grande, que fue lo que se publicó en la revista Cochrane en cuanto al uso o no del propanolol, entonces no se incluyó todos los estudios que los autores en este estudio dicen que deberían ser incluidos, ya que aquí se incluyeron, perdón, entonces los clinical trials y los estudios observacionales, y entonces se planteó, perdón, en cuanto a las preguntas pico, los objetivos del estudio, que fue evaluar entonces en los recién nacidos prematuros con edades gestacionales menores de 32 semanas, el tratamiento con propanolol de manera primaria, o sea, antes de que se estableciera la enfermedad, y secundaria para la prevención del desarrollo de ROP severa, y se comparó con cuidados de estándar normales o placebos. Entonces, me parecía a mí que eso también lo cumplía como a cabalidad. Entonces, en cuanto a los métodos, encontramos que ellos mostraron entonces como el flujograma de acuerdo a la revisión de Prisma. Entonces nos muestra como que siguieron adecuadamente toda la metodología para el desarrollo, pues como correcto del estudio, en donde identificaron entonces cuáles fueron los artículos que podían ser incluidos, que encontraron un N de 310, después de quitar los que encontraron duplicados, fue un N de 302, y después de una reunión que tuvieron, entonces a sumar,
sumaron entonces los resultados de la reunión del PAS del 2018 y entonces obtuvieron un N total de 333, de los cuales se excluyeron 264 porque incluían pacientes que tenían hemangiomas o que no estuvieran en inglés o no estuvieran relacionados con el tema pues a tratar, de los cuales entonces se escogieron 39 artículos que incluían, completamente los criterios y estaban en full text y y de los cuales entonces quitaron 33 porque solo eran artículos de review, 9 eran solo de estudios animales y sí. Entonces estos fueron los excluidos y después entonces tuvieron 6 de los artículos incluidos que entonces fueron los que llevaron a los análisis al metaanálisis. Entonces, esto muestra como el protocolo de registro y más adelante vamos a hablar entonces específicamente sobre los criterios de elegibilidad. Entonces, estos en cuanto a los métodos, como se mostraban acá, entonces, lo que incluyeron en cuanto a los estudios, la exclusión, entonces descartaron a todos aquellos recién nacidos que tuvieran alguna otra patología, como la enfermedad cardíaca congénita, las malformaciones o condiciones que relacionaran al recién nacido moribundo o que usaran el beta bloqueador o cualquier otra indicación que no fuera el tratamiento del ROP. Entonces se asignaron a 2 reviewers, que son dos de los que estaban incluidos en la publicación, para mirar de manera independiente todos los artículos, los abstracts, y así entonces realizar una verdadera revisión en cuanto a la inclusión. Después, todos los artículos que escogieron como que tuvieran todo el texto fueron entonces revisados para aplicarles entonces los criterios de inclusión. Nuevamente, los mismos 2 autores fueron, un autor que es el mismo y otro autor fue usando el tipo de extracción de datos del grupo de Cochrane. Entonces extrayeron los estudios, todos estos estudios fueron revisados, fueron doble chequeados y se encontró hasta un tercer review en caso tal de que hubiera algún, que estuvieran en desacuerdo en alguno de los criterios, pero el protocolo pues no fue registrado como en una clínica como tal. Entonces a mí me pareció que fue unos criterios de elegibilidad como regulares, pues porque no confirman como la totalidad como la establecidos cada uno con el acrónimo PICO que ellos buscaban ahí, y tampoco era como, no abarcaban más allá como de los recién nacidos prematuros menores de 32 semanas, que era también otra de las, pues como dijo la doctora, pues hay, digamos, poblaciones en las cuales hay una incidencia que no comprende las 32 semanas, sino pues mayor como la de nosotros, que es la 34 a las 36 semanas. Entonces, digamos que me pareció que disminuyeron mucho la búsqueda de los artículos. En cuanto a los métodos, entonces tenemos que las fuentes de información fueron descritas, se aplicaron un buen tipo de búsqueda y la selección de los estudios, entonces con medio de estos, entonces fue bueno. Este es entonces el artículo en cual les traigo a mostrar de cómo se excluyeron estos estudios y cómo se realizó entonces la búsqueda. Entonces ellos buscaron ROP, retinopatía del prematuro y todos estos criterios de búsqueda que vemos aquí nombrados para encontrar entonces los artículos. Catalina, ahí yo creo que a lo que se refieren ellos de la semana 32 es la edad gestacional al nacimiento. Entonces, aunque los de nosotros hacen la RP más tardecito, la mayoría sí son por debajo de 32 semanas. Entonces, yo creo que en ese sentido el criterio de, digamos, de elegibilidad, ahí no me fue, bueno, de elección, sí era correcto, porque no se refiere a cuándo hace la ROP, sino de cuántas semanas nació el bebé.
Ah, ok. Bueno, entonces, en cuanto a las fuentes de información, también, pues me pareció que fue como más o menos, creería, que, pues ellos usaron una bibliotecaria, pero también hay otras fuentes como la literatura gris, como la búsqueda en Google Scholar y otro tipo de base de datos como PubMed, que no incluyeron. Eh, en cuanto, entonces, pues eso en cuanto a, a las fuentes de información de cómo hicieron y en cuanto a la estrategia de búsqueda, me pareció que entonces de acuerdo a los criterios que ellos dijeron y a los perdón, y además que solo se centraron en el idioma inglés, entonces me pareció que fue una buena selección de los estudios, un adecuado proceso pues como un proceso regular de la extracción de datos, porque me pareció que aunque tuvieron como varias revisiones, tampoco pues como que mostraran como un tipo como conciso de base de datos que permitiera como contrarrestar los estudios. No listaron como entonces la base de datos y sí, y en esta parte todavía no hablaron del riesgo, del sesgo de los estudios como de manera individual, sino como en la parte global. Entonces aquí entonces ya el análisis en cuanto a los métodos, en cuanto al análisis, entonces se hicieron las pruebas adecuadas para medir la heterogeneidad de la muestra, que son la prueba de Student, la prueba paridad de Student, donde se determinó que el valor de P era significativo si era menor del 0.05 y entonces que lo que se buscaba entonces el riesgo relativo, la reducción absoluta del riesgo y el número necesario a tratar en cuanto a los pacientes que fueron entonces los outcomes que se escogieron todos con un intervalo de confianza del 95%, siguiendo entonces estas guías de Prisma que fueron los que ya les mostré. Y en esta parte de los análisis adicionales, pues me pareció que todavía, pues que les faltó como un poquito porque no hablaban como de esto, de lo que hablaban las guías de Prisma, de los análisis por subgrupos o las metaregresiones para estos estudios. En cuanto a los resultados, entonces tenemos que está el mismo gráfico que les traía para mostrarles entonces los 6 estudios incluidos, ya los vamos a ver adelante y se mostraron entonces las características de cada uno de los estudios en esta tabla 1. Entonces en la tabla 1 incluían cuáles eran el estudio, cómo se llamaba el autor principal para que uno pudiera como buscarlo, cuáles entonces fueron los métodos que se utilizaron en el estudio, el número de participantes totales que se incluyó, cuántos fueron con intervención y cuántos fueron con controles, o si fue, y cuáles fueron los criterios de inclusión. Esto nos permitía entonces mucho visualizar entonces que eran pacientes que estaban entonces con edades gestacionales menores de las 32 semanas, que estuvieran comprendidos todos los estadios o los ROPs de estadio 2 y 3 con zona 1 y 2 y nos permitía ver cuál fuera entonces la intervención, entonces el propanolol que fue 1.5 miligramos por kilo día cada 8 horas hasta la resolución, o a 2 miligramos por kilo o a 1 miligramo por kilo, los outcomes que entonces fueron la necesidad de tratamiento, el uso del láser, la progresión y pues, la seguridad del uso con propanolol, y este estudio que también mostraba cómo la agudeza visual a los 12 meses en cuanto a cómo se evaluó lo seguro que era el uso del propanolol, entonces se hicieron como la monitoría de signos vitales, la glucosa y también de otras características como las nombradas en estos estudios. Y estos fueron los outcomes que se encontraron, en donde se evidenciaba que había un mejor desarrollo de los pacientes que fueron reportados, que fueron tratados con propanolol, de los que no fueron tratados con propanolol. Entonces es la continuación para incluir la totalidad de los estudios que estaban con el propanolol. Entonces también
tenemos que los outcomes evaluaron la menor necesidad de las inyecciones intravítreas con bevacizumab y el láser. Entonces tenemos que también la tabla 2 nos evaluó la calidad incluida entonces en estos estudios en cuanto a los criterios, en cuanto al desarrollo de los objetivos, en cuanto a la selección de los casos, la forma de recolección de los datos, el manejo de los datos y la confiabilidad en cuanto sí o sí no, y dependiendo de los puntos que cumplía, como sí o no, se hicieron un score total. Entonces me parecía que sí cumplía con la parte de evaluación de los riesgos del estudio, porque esta tabla nos mostraba como en cuanto a la profilaxis primaria y la secundaria, incluida en los estudios, mostraban los estudios como en cuanto a los resultados individuales, que fue la tabla 1 que les presenté, y fueron sintetizados de manera adecuada con las medidas requeridas pues en cuanto a de estadística, y me pareció que fue como regular porque no mostraron el riesgo de sesgo entre los sujetos. Y en cuanto al análisis adicionales, entonces pues también era lo que les contaba anteriormente, podrían hacer entonces más diagramas y más como una estadística más a fondo en cuanto a los estudios. Me pareció que es la tabla 3, ya había mostrado. En cuanto a lo que mostraban, a cuanto a lo que les decía, que era la selección y el reporte de los sesgos, entonces si tenía un riesgo alto o bajo de sesgo, o si no era claro pues en cuanto a la selección, al reporte pues de estos sesgos, a la realización de procedimientos que disminuyeran los sesgos como el cegar los participantes o el personal implicado, la detección entonces de los sesgos en los estudios y como el reporte entonces de estos sesgos debido a datos incompletos. Estas son las tablas, estas son las figuras que entonces los metaanálisis incluyeron un total de 109 lactantes, que son estos, sumados, sí, pero son 109 lactantes que son menores de 32 semanas y menores de 7 días y menores de 7 días de edad que recibieron entonces propanolol de manera profiláctica como de prevención primaria y o placebo hasta que la retina estuviera completa o completamente vascularizada. Y el resultado entonces mostró que en cuanto al RR, que es el que muestran acá en esta cuadrito, mostraba cómo se favorecía el uso de propanolol de manera experimental con respecto a los controles en los cuales no se utilizó, al igual que en los pacientes que se utilizaron para prevención secundaria. También entonces mostraban en la tabla 3, entonces con respecto a los pacientes que tenían una progresión del estadio 2 del ROP con propanolol, que fueron tratados con propanolol versus el placebo, como el RR se inclinaba hacia menores de 1 para un resultado a favor del tratamiento de manera experimental con el propanolol. Entonces, acá nos mostraron entonces los resultados entonces en cuanto a la seguridad y en cuanto a los estudios observacionales de metaanálisis, en donde se compararon 20 infantes, 40 ojos con estadios 2 y 3 sin enfermedad plus, tratadas de maneras prospectivas con propanolol, y entonces donde se igualaron a los controles, que fueron 27, mostrando entonces este RR reportado de 0.21 con un intervalo de confianza de 0.80 a 0.55 con un número total necesario a tratar del 3%.
concluyendo con un riesgo absoluto de ROP severa del 38.1% con una reducción del riesgo de ROP severa de 48.1 al 10% del grupo en el cual sí se realizó la intervención, con una P que fue significativa con un valor menor de 0.001. En cuanto entonces a la seguridad, entonces 3 de los 6 estudios no reportaron ningún tipo de problemas con la seguridad relacionados con el propanolol. La mayoría de los estudios reportó entonces lo que fueron los signos vitales y los niveles de glicemia. Y este estudio del doctor Philip reportó que también los niveles de VEGF estaban en rangos de normalidad, y solo en uno de los estudios se reportó un caso de hipoglicemia, y en los estudios de Corkman y de Philip 9 se reportaron eventos adversos que fueron relacionados con apnea, bradicardia, hipotensión o inestabilidad en los signos vitales, y de 19 de estos reportes entonces se constituían el 8.4 de los 222 neonatos que recibieron propanolol, que es pues menos del 10%, es como muy bajito. En cuanto a la discusión, entonces, a mí me parece que los doctores involucrados en este estudio resumieron de manera adecuada la evidencia, mostraron las limitaciones de los estudios de manera adecuada y proporcionaron unas conclusiones pues responsables para los lectores. Aquí mostraba, pues les traigo como las partes que me parecieron a mí más importantes de la discusión, en cuanto que mostraban que había entonces 5 estudios clínicos y un estudio observacional en donde se encontró una reducción significativa de la ROP severa y la progresión de la ROP en los pacientes de los pacientes menores de 32 semanas de edad gestacional que habían sido tratados de manera primaria o secundaria con propanolol profiláctico versus el placebo. Que todos los outcomes individuales que fueron evaluados para ROP, como la progresión de la enfermedad de estadio 2 hacia estadio 3 o más, o el desarrollo de enfermedad plus, y el tratamiento de láser o anti-VEGF fueron significativamente reducidos con mínimos efectos adversos, como les conté, menos del 10%. Que mostraron que no había no había evidencia de un sesgo mayor en cuanto a los metaanálisis y la heterogeneidad, es decir, qué tanto se diferenciaba uno del otro metaanálisis era bajita, y que en cuanto a los resultados, la terapia con propanolol podría proveer una seguridad y una alternativa como una opción profiláctica al uso, a la prevención de la ROP en los recién nacidos prematuros, ya que esto va a disminuir el estadio 2, ya que incrementa la angiogénesis por la regulación hacia la baja de los receptores adrenérgicos, específicamente los beta 2, que entonces va a generar una upregulation del VEGF. Entonces, se vio también, y los autores discutieron también en cuanto al uso tópico del propanolol, que dicen que es prometedor, y que los eventos adversos sistémicos, como la desestabilización de los valores de los signos vitales y de la glicemia, podrían ser disminuidos, pero pues no hay estudios que muestren hasta el momento que pueden ser, que su efectividad pues hasta el momento puede ser potencialmente debido a una dosis baja. La ventaja entonces del uso del propanolol para el tratamiento de la ROP, entonces puede ser usada
de manera oral y no requiere entonces de las inyecciones intraoculares del anti-VEGF como el bevacizumab y el Avastin, ya que mostraron que disminuía el requerimiento de eso, y además esto evita el uso de sedación o agentes anestésicos que pueden aumentar la inestabilidad hemodinámica en estos pacientes. Esto fue como un estudio nuevo, ya que, como les había mencionado antes, en la revisión de Cochrane, que fue la última literatura que se había publicado, se incluyeron la revisión de un clinical trial que no estaba publicado, y los resultados que se encontraron en la base de datos fue el mayor número de recién nacidos incluidos en el grupo de beta bloqueadores comparados con los metaanálisis previamente publicados, y pues lo que nos mostraban es que pues el tratamiento con el propanolol muestra como resultados prometedores hasta el momento, pero pues siempre se necesita otros estudios que aseguren la efectividad, la seguridad, y también se enfoquen como el desarrollo de los eventos a largo plazo y el desenlace visual de los pacientes que fueron sometidos a tratamiento con propanolol. Entonces, acá nos mostraron un poco de las limitaciones y las fortalezas entonces del estudio, para entonces disminuir entonces el riesgo del valle, sí, pues como el sesgo, y mostrar con claridad cómo se trató el estudio y las conclusiones, entonces que el propanolol parece ser efectivo previniendo la progresión de la ROP severa, pero pues y va a disminuir la necesidad para tratamiento con láser o anti-VEGF en recién nacidos prematuros menores de 32 semanas sin eventos significativos al corto plazo, y que estos resultados pues siempre necesita, pues que se hace necesario entonces más estudios de maneras grandes, multicéntricas, para investigar la efectividad del tratamiento con propanolol, así como la evaluación de los efectos del desarrollo a corto y a largo plazo y la seguridad del mismo. Y esto era lo que les traía para hoy. Muchas gracias. Gracias, Catalina, por ese artículo. Yo creo que yo no tenía el propanolol en el radar para el tratamiento de ROP, o como inclusive como un fármaco anti-VEGF. Y eso que muestras es interesante, porque eso pues cambiaría toda la estrategia de tratamiento y la simplificaría mucho y la abarataría mucho. Sí, yo hace un tiempo lo vengo como leyendo, pero pues digamos que todavía no ha llegado como al punto de demostrar pues una eficacia, pero sí, yo sí creo que va como por un buen camino eso, y pues no, imagínense lo genial que sería que uno pudiera simplemente con unas gotas oral, ¿sí? Porque gotas también se han estado mirando opciones orales, como en este caso, prevenir pues muchísimo mejor, pero si no, pues hacer una prevención secundaria para que no llegue pues a requerir tratamiento, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo bien interesante, y creo que si a alguno de ustedes les llama la atención, pues el volumen de pacientes de ROP que nosotros vemos es bastante grande. Entonces, pues podría ser una opción de intentar hacer algún trabajo con esto, ¿no? Yo he hablado con varios pediatras, ellos también están muy inquietos con el tema del propanolol. Entonces, pues ahí que les queda la invitación para el que le guste. Otra cosa es, se ha usado para otro tipo de retinopatía proliferativa que no sea ROP, el propanolol. ¿Por qué no se ha usado para retinopatía diabética? ¿Por qué no se ha usado para la que se produce por anemia de células falciformes? ¿Por qué no se ha usado para otras? Sí, Me pues llama yo la la atención verdad eso. solo, sí,
Yo solo lo he leído en ROP. Porque es barato y porque quita el camino todas las inyecciones intravítreas que están enriqueciendo a muchos retinólogos y a los laboratorios. Eso hay que Es una mirarlo, buena ¿no? Hay que- pregunta para el doctor Castro. el que entre a mirar esto, tiene que mirar eso también bastante con profundidad, ¿no? Los estudios que se hayan hecho en otro tipo de retinopatías proliferativas. Porque lo que está comprobado es que para la proliferación vascular sirve, porque para los hemangiomas sirve perfectamente. Exacto. Sí. En los niños tiene un súper buen efecto. Entonces, pues, es un punto que se plantea de bastante interés para todos. Sí, es cierto. ¿O qué opinan? Completamente. Es un buen tema, es algo muy nuevo que podríamos explorar más a fondo. Yo Y sí creo. al menos empezar buscando qué tenemos nosotros, pues como en Colombia, si ya han hecho algo similar o no, que no creo que ya hayan empezado a hacerlos. Yo no creo. Yo No. he estado en todas las últimas reuniones de ACOPE, en todos los últimos congresos, y no he oído, ni he mirado, ni he visto, ni he encontrado Por lo que menos nadie esté. publicado, no. Ujú. No. Podríamos tener la novedad. Ya ve, doña Beatriz, por dónde empezar a buscar una cosa nueva. No, esto fue Catalina. Que aquí tengo a Alberto y tampoco Alberto ha oído de propanolol en retinopatía proliferativa. ¿Qué 2 consejos? Que si llega a demostrar que el propanolol sirve para las enfermedades neovasculares de la retina, se tiene que conseguir 2 guardaespaldas y luego tiene que ver cómo hace con los bloqueos de las vías que van a hacer los retinólogos antipropanolol. Nos toca emigrar del país. Bueno, A pedir asilo. bueno, muchas gracias. Gracias. Muy bien. que estés bien. Hasta luego, pues. Gracias. Luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Hasta luego.